nuevo con Bertico Santana. Sí. Mira, él es diputado del Partido Revolucionario Moderno. Él es el vocero de Luis Abinader en la Abinader tiene varios voceros autorizados, sí, y él forma parte de ese equipo. Bueno, del proyecto presidencial de Luis Abinader. Luis Abinader. Y del partido. Y del partido. Buenos días, Bertico. Soy su secretario general. Buenos días, gracias por la invitación. Estamos a sus órdenes. Llegamos un poquito retrasados porque el tapón, la ruta presidencial. Esa es la enfermedad diaria. Es una enfermedad diaria de todos. Mira, la ruta presidencial. A ustedes se le está reclamando porque se les ve como una opción real de poder, están encabezando las encuestas. La sociedad dominicana le está reclamando como más formalidad en los asuntos, cuando adoptan posiciones públicas, más compromiso. Aquí en el Diario de Cuatro recibieron muy bien el documento que se presentó el miércoles pasado, en la noche, porque habla de líneas generales de un programa de gobierno y se anuncia, Mozart, que se va a hacer consulta con grupos especializados para conformar una propuesta concreta, real. Oye, mientras se marchemos así, sabemos que la cosa se está reflexionando, se está madurando. Pero nos llamó mucho la atención que se pusieran de acuerdo las fuerzas opositoras y el PRM en particular para rechazar iniciativas gubernamentales como, por ejemplo, la del préstamo de $90 millones del Banco Interamericano de Desarrollo para cumplir la segunda fase de rehabilitación y puesta en valor de la zona colonial. Porque nos pareció como una acción irreflexiva, desacertada y contraria a lo que es el buen juicio. Esa es la posición definitiva del PRM en el Congreso, usted que es el diputado. Mira, la posición del PRM es parar el tema del nivel de endeudamiento que tenemos. Bueno. Pero no en algo en particular, ni en un préstamo en particular. Es decir, el gran nivel de deuda que tiene la República Dominicana, que ha sido tomada de manera irresponsable, digo de manera irresponsable, porque la deuda tú no la has contraído para resolver problemas fundamentales, ni problemas nodales que puedan dar al traste a un mayor nivel de desarrollo a la sociedad dominicana. La deuda pública hoy anda por el orden del 52% del PIB y tú buscas cuáles son las problemáticas sociales que tenemos y ninguna se ha resuelto, ninguno de los servicios básicos que como Estado tú debes de proveer al ciudadano que paga los impuestos. Es decir, a ese gran nivel de deuda que el PRM se opone. Ahora, en el caso particular de este préstamo, hubieron muchas posiciones encontradas, no se logró el consenso, porque todos sabemos que un préstamo, no todos los préstamos del BID son tomados con buenas intenciones, pero en este caso, ese préstamo, en mi caso, que yo soy presidente de la Comisión de Deuda, dije claramente a los muchachos que eso se podía aprobar porque ese era un préstamo, el cual, de acuerdo al contrato, está amarrado a una ejecución específica y tú no tienes forma de variar la inversión de ese préstamo que no sea para lo que está destinado, porque está bajo un esquema de contrato, el cual se ejecutó en una primera fase y ahora viene la segunda fase y probablemente venga una tercera fase, porque sin lugar a duda se ha ido recuperando la zona colonial y hay muchos sectores invirtiendo en la ciudad colonial y la ciudad colonial puede en un momento determinado convertirse hasta en un atractivo turístico para las personas que vienen a los resorts, que tú lo puedes traer un día completo a la zona colonial a consumir y gastar recursos económicos ahí. Entonces, yo creo que nosotros, en el caso de este préstamo, vamos a buscar el consenso entre todos y que sea la dirección política del bloque y de nuestro partido que trace la pauta. Eso es tranquilizador. O sea que se va a cambiar la actitud que se asumió en días pasados, donde prácticamente rechazaron el préstamo. No lo rechazaron, se quedó... Tanto la fuerza del pueblo, de Leonel Fernández, como el hay que sentarse, porque el problema es que allá a veces, y ha sido algo característico del Partido de la Liberación Dominicana, el nivel de, ¿cómo te digo? El nivel de prepotencia a veces, si se quiere, con relación a algunas naciones, provocan. Entonces eso fue lo que hubo allá, ciertos niveles de provocación, algunos se dejaron provocar y trancaron el juego. Asunto de manejo, entonces. Exactamente, pero no hay la intención de fastidiar el préstamo porque sea del gobierno o no sea del gobierno. El préstamo en sí tiene sus bondades,
como te digo, está amarrado a la ejecución del mismo, de un proyecto general, que es el tema del rescate a la ciudad colonial, y nosotros estamos contentos de que se haga. No se puede decir lo mismo tampoco de la propuesta de presupuesto complementario. El primer presupuesto complementario es que ahí hay grandes números, los cuales no están muy claros. Y el gran gasto y el nivel de gasto del gobierno central hay que reestructurarlo, y hemos estado en eso por mucho tiempo. Hemos pedido de manera insistente, y sobre todo en los últimos 6 y 7 años, que el gasto se ha ido disparando y el nivel de endeudamiento en esa misma proporcionalidad, porque cada vez te traen a final de año una recomposición, una reestructuración del gasto, donde habían instituciones que tenían que gastar X cantidad, gastaron menos, pero tú lo ves que se mantiene con el mismo nivel de presupuesto, pero tú ves que se gasta, pero tú no ves mejoría en todo lo que tiene que ver con los servicios públicos. Pero digamos una cosa, porque cuando se habla de gasto, en el caso particular del presupuesto, hay un elemento que a mí me parece extraño, sobre todo en un tema en medio de una campaña electoral. Usted sabe que parte de ese dinero que se anda buscando con ese presupuesto suplementario tiene que ver con el alza en los salarios que se produjo, que ustedes están en desacuerdo con que esos recursos que se usaron para aumentar el salario en el sector público como se hizo, quedó muy por debajo de lo esperado, pero se hizo. No, eso no son elementos como para justificar el que se apruebe esa modificación. No, pero que la modificación del salario estaba contemplado en el presupuesto. Pero hay, o sea... está contemplado en el presupuesto, tú no puedes traerlo, tú no puedes variarle el gasto a determinadas instituciones y eliminarle el gasto a otras instituciones. Si tú tenías eso... Bueno, pero hay que buscar esos recursos. Mire, no hay razón, no existe razón para que el ministerio... Un elemento tan importante, por ejemplo, diputado, también, para presentar un cuadro general, es el elemento de la caída que han tenido las recaudaciones nacionales, bajo situaciones que se han dado en el país y situaciones que se han dado como efecto del entorno internacional que ha creado situaciones que han desacelerado la economía, no solo en la República Dominicana, sino en prácticamente todo el mundo. Guardando la distancia y con la amplia posibilidad que tenemos nosotros de llegar a la presidencia de la República, que inminentemente Luis Abinader va a ser el presidente el año que viene, Dios mediante, y con el apoyo del pueblo, yo quiero hacerte una pregunta. Sí. Si tú presupuestas en tu casa 500 pesos de gasto, porque tú presumiblemente vas a tener 500 pesos de ingreso, eso es un ingreso equilibrado. Y de repente tú dicen que no te van a pagar los 500, que te van a pagar 300. ¿Qué tú haces? Bueno, si ya yo asumí, tengo que buscarlo de alguna manera. Sobre todo si ya yo me comprometí y ya yo hice una inversión en tal o cual cosa para la casa. Si llegó eso, entonces tengo que buscar la manera de usar. Si tengo que endeudarme, me endeudo porque tengo que cumplir con ese compromiso. Eso es siempre y cuando Pero eso es así, hermano. Siempre y cuando tú tengas un equilibrio. Y si tú tienes gastos de esos que no son sumamente necesarios. Por ejemplo, dime un ejemplo. No, estoy poniendo. Tú tienes gastos que no son obligatorios ni mandatorios, que tú puedes decir, bueno, no voy a gastar esto. Pero ese es el caso. No, tú no lo harías. Disminuir tus gastos para ajustar. No, él dice pero que si ya tengo el compromiso, tengo que hacerlo. Entonces, eso pasa con el gobierno central. El gobierno central no quiere ajustar el gasto corriente que tiene. No lo quiere ajustar. ¿Pero ajustarlo por dónde? ¿Por dónde creen ustedes que se debe ajustar? Mira, por ejemplo. Hay diferentes partidas. ¿El gasto social hay que disminuirlo? No, yo te hablo de gasto social. El alto costo o el alto gasto que tenemos nosotros en publicidad. El alto costo que tenemos en determinadas instituciones que tú la buscas en el presupuesto, están ahí, e inclusive tú cuando no tienes cómo gastar en otras instituciones, recoges de todas esas instituciones y la llevas ahí y haces replanteamiento y readecuación de gastos que no pueden existir. Es decir, la readecuación del gasto debe de venir, o una gran reforma integral debe de venir de una readecuación del gasto, de una disminución del gasto corriente para ponerlo en gasto de capital. Entonces, esa es la primera gran reforma que nosotros tenemos que hacer. ¿Sí? Reorientar el gasto del gobierno central para ponerlo de una vez y por todas en un lugar que debe de estar, para poder
producir riquezas y las riquezas van a producir impuestos, van a venir el pago de los impuestos y eso va a tener un ingreso el gobierno central por ese concepto. Entonces después ahí tú empiezas a equilibrar el gasto y también la deuda que tú vas teniendo, porque tú estás cogiendo deuda para pagar. El gobierno está tomando ahora mismo préstamos para pagar intereses de la deuda. Pero es que hay que pagar. Hay que pagarlo, pero no había dicho que no. Pagar. Porque el problema de los países no es la deuda. Es para qué tú tomas la deuda y cómo tú vas a pagar la deuda. Porque tú no puedes seguir tomando préstamos. Si tú, ese gasto que tú pudiste haber ajustado, como te decía ahorita, si tú tomas el financiamiento para ese gasto que no te va a significar nada, tú vas a tener un gasto normal. Cuando tú vas a tener ingresos, vas a tener que pagar para algo, si puedes producirlo. Porque tú no, el gasto lo que tú tenías para gastar no era un gasto para tú obtener ingresos. ¿Qué es lo que pasa con el gobierno central? Que el gobierno central gasta y el gasto que lleva no es para obtener ingresos, sino es para gastar pura y simplemente. Pero mire, diputado, como ha acontecido desde hace mucho tiempo, no solo con esta administración, sino con administraciones pasadas, porque eso ha sido el histórico, nosotros siempre nos hemos manejado prácticamente con un presupuesto deficitario todo el tiempo, desde hace años, porque nosotros tenemos una muy baja presión fiscal, por lo menos si lo comparamos con los países de la región, pero tenemos demandas que son crecientes y a esa demanda hay que buscarle respuesta. Y si usted tiene una presión fiscal que no entran los recursos suficientes como para responder a esa demanda, en algún lugar ustedes lo pueden ver, pero vamos a decir que entonces desechemos el asunto de los préstamos, que es el cuestionamiento, ir a buscar préstamos para cumplir con compromisos. Pero entonces, por ejemplo, un elemento pudiera ser, ¿qué dicen ustedes con reducir los niveles de exención fiscal al sector productivo nacional? ¿Ustedes están de acuerdo con que bajemos? ¿Cuántos son? Cerca de 240 mil millones que deja de recibir el Estado. No todo se le da. Bueno, pero no todo. A los empresarios. ¿Ustedes están de acuerdo con que le bajemos a los empresarios, al sector productivo, esa cantidad, por lo menos un 50%, y así tenemos que buscar menos dinero fuera? Si le cogemos eso y bajamos un poco la evasión, nosotros podemos perfectamente. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Con reducirla. Esa segunda fase que tú dijiste. No las dos. Disminuir, perdón. Las dos. Está bien, pero está bien. Sí. Disminuir a su más mínima expresión la evasión fiscal. Eficientizar el cobro de los impuestos. Pero más que todo, te reitero, es eficientizar el gasto. Es que tú no puedes decir que hay una presión fiscal bajita donde tú tienes un desequilibrio en el gasto y donde tú te vas. ¿Pero dónde se expresa el desequilibrio? Pero está bien, perdón. No, pero lo que quiero es una conversación. Es que yo no voy a decirte a ti, sí, vamos a quitar el subsidio a los... No, eso no es. Esto debe de ser un plan integral. La primera gran reforma en la República Dominicana debe de venir en el gasto del gobierno central. Una reestructuración, tener un Estado que sea lo sumamente eficiente con lo que recauda. Estoy de acuerdo. Y con lo que recauda, ver hasta dónde puede el nivel de endeudación. Después que tú tengas ese equilibrio, entonces tú te vas y dices, vamos a hacer las transformaciones que tengamos que hacer para poder seguir obteniendo recursos para solucionar los problemas. Porque la gran deuda que tiene la República Dominicana no es lo malo es que de esa deuda no se ha resuelto un solo de los problemas básicos y fundamentales. Eso es el grave problema que tenemos los mismos problemas que hacen 20, 30, 40 años. Avanzado. Y no hemos avanzado lo suficiente. Lo suficiente. No hemos avanzado. Sí, yo creo también igual que no hemos avanzado lo suficiente. No hemos avanzado lo suficiente. Pero hemos avanzado. No, pero obviamente el sacrificio a que ha sido sometida la ciudadanía en el tema del pago de sus impuestos, la falta de servicios, el trabajo y el esfuerzo del pueblo dominicano ha hecho que crezcan. No es por el gobierno central, es por el gran esfuerzo que hace el ciudadano y los ciudadanos, el empresario, las empresarias y todos los sectores productivos de la República Dominicana. No es por un tema del gobierno. El gobierno debe dejar de ser un esquema como el Sálvalo Todo. El gobierno simplemente debe de ser una plataforma de servicio para que la gente pueda recibir servicios desde el gobierno central a través del pago de sus impuestos. Mira, uno de los temores que se expresan aquí en el Diario de Cuatro, pero particularmente Orión, es que él dice que aprecia, no está seguro en el discurso de la oposición y de la principal opción
de poder que la representa precisamente el PRM, atisbos de neoliberalismo. O sea, que ustedes pudieran ser propulsores de aquel precepto que ha dominado buena parte de América Latina y que hoy está cobrando deudas enormes sociales, de dejar al Estado como un regulador y no un oferente eficiente de servicios, y que llevó a privatizar la electricidad, el agua potable, la educación, y que quiere que el Estado se cruce de brazos cuando vea al pobre y abandone los programas de asistencia social porque considera que es desperdicio, cosas como esa. Tiene razón, don Oriol, cuando expresa esos temores. Pero usted está hablando, cuando usted hace esa descripción, habla del PLD. Porque quien ha hecho todo eso es el PLD. Pero ya sí, es verdad que me confundí. El PLD que ha hecho todo eso. Está diciendo, todo eso de eso, privatización y quien usted privatizó fue el PLD, ¿verdad? El PLD. Ahora, la propuesta de cambio que hemos vendido nosotros es diametralmente opuesta a lo que usted está planteando. Y lo que don Orión... Teme. Y lo que teme don Orión, perdón, debe de que pierda el cuidado, que eso no va a ser así. Vamos a tener un Estado al servicio de la gente, un Estado que pueda darle facilidades a la gente para que la gente pueda seguir desarrollándose y el Estado como tal pueda seguir avanzando. No vamos a tener un Estado simplemente de brazos cruzados, vamos a tener un Estado el cual va a regular y va a organizar desde el punto de vista institucional todo lo que tenga que ver con los programas y planes que pueda tener el gobierno central para desarrollar con calidad de vida a toda la gente. No va a ser un Estado paternalista, no debe de ser un Estado paternalista. Eso es tranquilizador. Sí, mire, pero muy tranquilizador. Porque la verdad es que nosotros, que aquí no hay posibilidad, usted no lo alcanza a ver en el ambiente político, ¿verdad? No la hay. De una retoma de esos preceptos neoliberales que reducen al Estado casi a un conservador. No, es que no lo va a ver. No lo va a ver. Inclusive nosotros hemos estado opuestos a todo eso. Y lo vemos con pruebas. En el Congreso nos hemos opuesto a todas esas tratativas que se han dado. Incluso hemos ido más lejos. Hemos estado pidiendo la intervención de algunos estamentos del Estado para poder fiscalizarlo, cosa que no se ha podido lograr. Dígame una cosa. Yo vi una contradicción, me pareció extraña. Porque por un lado vi con mucha satisfacción, con agrado, un cambio en el discurso de Luis Abinader, que es el candidato del PRM. Y próximo presidente de la República. Y un hombre con posibilidades reales de ser el próximo. Tiene formación de economía. Y con formación. Al enfoque sobre el crecimiento de la economía dominicana. Primero reconociendo que efectivamente hay crecimiento de la economía. Él lo manifestó, lo ha manifestado así. Él ha dicho, no, la economía ha ido creciendo. Lo que no hay desarrollo. Y con programas y en lo que tiene que ver con ejecutorias desde el gobierno, en función de lo que son programas dirigidos a combatir la pobreza, vimos un cambio de actitud también con relación al programa de las visitas sorpresa, que antes había un cuestionamiento severísimo sobre eso, y ahora él ha dicho que incluso él haría la visita sorpresa. Es una forma de decirlo, lo haría diario, que en el caso del campo, que es donde el presidente acude con mayor frecuencia con la visita sorpresa y lo hace cada domingo, él lo haría diario. Vi esos dos enfoques. Pero por otro lado, mientras Abinader decía eso, entonces el equipo económico encabezado por el histórico Miguel Seara, Hatton, decía prácticamente lo contrario, porque decía que el que volvía a poner en tela de juicio los niveles de crecimiento del país. Y entonces uno como que no entiende. Su equipo económico dice una cosa y el líder y el candidato presidencial dice la otra. ¿Cómo entiendo eso? ¿Cómo interpreto? ¿A quién puedo creerle? Vamos a ver la cosa en el contexto y quizás en el momento de la pregunta que te puedan hacer. Ajá. Cuando se habla del crecimiento económico, el responsable del crecimiento económico no es el gobierno. El responsable del crecimiento económico es quien produce la riqueza. Porque ¿cuál es la riqueza que produce el gobierno si no tiene empresas produciendo nada? Pero el gobierno nunca ha dicho que eso, nadie ha dicho que el gobierno pero espérate, pero las condiciones para que se produzca ese crecimiento que genera ese sector
las crea el gobierno. Vamos a lo que dice el tipo. Pero mira, pero espérate que tengo que precisar el asunto de que el gobierno tiene un papel, que es el de preparar. No hay condiciones aquí para la inversión. Cuando Luis te habla de que hay crecimiento, Miguel Seara te lo cuestiona. Miguel Seara cuestiona no el crecimiento, sino la forma como vamos creciendo y la distribución de la riqueza producto de ese crecimiento. Porque si tú buscas, vuelve y caemos al plano cuando decía ahorita, tú reflejas un gran nivel de crecimiento y de bonanza económica en tu casa cuando los problemas de tu casa están resueltos. Cuando tú vienes a la economía, al pueblo general, y tú buscas los problemas ciudadanos básicos, no están resueltos: salud, educación, agua potable, trabajo digno, salarios justos. Nada de eso tú lo tienes resuelto. Entonces, hay un crecimiento. ¿Pero cómo resuelto? No está resuelto ninguno. Entonces, cuando tú un crecimiento... Hay déficit en cada uno. Pero hay se ha avanzado, pero está bien. Pero no ha habido reducción de pobreza. No está resuelto. Perdón, no ha habido reducción de pobreza en el país. No ha habido reducción de No ha pobreza. habido reducción de pobreza. Ni ha habido tampoco. Está mal. Estoy diciendo que el hombre. No ha habido reducción de pobreza. Ni ha habido reducción en la desnutrición en el país. Ni ha habido reducción en la mortalidad infantil. Porque eso es lo que dice el organismo internacional. Porque entonces a quien estamos cuestionando es a todos los organismos internacionales, no al gobierno. Si usted dice que no ha habido reducción en la pobreza, hermano, ni reducción en la mortalidad infantil, ni reducción en el alfabetismo. Esos son problemas que se han ido, no es que se han resuelto. La alimentación, la garantía de la alimentación se ha incrementado considerablemente. Yo te voy a contestar. Yo voy a terminar. No ha habido una reducción en la proporcionalidad. Bueno, usted ve. Pero perdón, ahora estamos hablando. En la proporcionalidad. Que todos queremos que en baje. la proporcionalidad que se ha ido recaudando los recursos que hemos tenido. Sí, la inversión que se ha llegado a esos sectores no es cónsono con el nivel de crecimiento que tenemos. Eso es otra cosa. Una visión. Todavía discutimos, pero se entiende. El objetivo nuestro como partido y dentro de los lineamientos es mejorar aún más eso, bajar más. No mejorarlo, no. Es invertir lo necesario en función de los recursos que vamos teniendo y una redistribución del gasto para mantener el equilibrio de la deuda y poder, cuando se vaya a sanear, ojalá que eso fuese posible. Ojalá. Ahora, eso hay que hacerlo y por eso que se está vendiendo la propuesta de cambio. Por eso que está vendiendo la propuesta de cambio. Por eso que tú ves que te cuestiona, Luis te puede decir la verdad. Porque algo que ha tenido Luis Abinader, ¿tú sabes qué ha sido? Que no va a la televisión a decir una cosa que no sea verdad. Que no creas. Que no sea verdad. Luis siempre te va a decir a ti la verdad y las cosas y te va a reconocer. Aunque le perjudique. Es que no nos perjudica. No nos perjudica porque lo que el gobierno puede hacer correcto y a mí me va a correr por ¿Va a hacer la visita sorpresa diaria? No, eso no es. No. Cuando él le dice. Pero óyeme. Cuando Luis habla de la pero una ponderación a la visita sorpresa. Cuando yo hablo de visita sorpresa, Luis no dice visita sorpresa diaria. Es que tú como presidente de la República, tú puedes ir un día a ver un proyecto o reunirte con un grupo, un momento determinado. Al pero es le gusta que eso. no, es que a él le gusta estar cerca de la gente. No, es lo que pasa es que es duro eso de todos los domingos, hermano. Lo que pasa es dejar la familia. Lo que pasa es que usted no tiene funcionarios que funcionen. Porque cuando usted va a un campo es porque no hay políticas agropecuarias. Pero hay algunos que funcionan. Cuando usted va al rescate de un determinado sector a un lugar determinado, es porque sus funcionarios no funcionan. Entonces, el objetivo de nosotros es eficientizar la administración pública para que los problemas no sean solucionados porque yo vaya. Es que tiene que haber una solución vía los canales institucionales que deben de ser. Debe de haber un plan, un proyecto y un programa. Es una visión. No es una visión. Es que el presidente de la República no está para ir a... ¿Cómo yo voy a ir? No déjalo que siga yendo, eso es pero que él puede ir a lo que quiera. Es que no se resuelve. A él le gusta estar con los productores y le gusta ir. Pero también, pero que el problema mío no es discutir en este caso lo del presidente Danilo Medina, cual respeto por su investidura como presidente de la República. No estoy cuestionando lo que él va a hacer, él puede hacer lo que él quiera. Ahora, lo que él quiera hacer y lo que no vaya a hacer,
La realidad es que República Dominicana hoy institucionalmente no ha funcionado como debe de funcionar. Tú tienes los problemas, te digo aquí, básicos no resueltos. Tú tienes un sistema productivo nacional en el suelo. Tú tienes un campo en el suelo. Que tú quieres rescatarlo. No, Conchelito, dale aquí, como que tú tienes una caja chica. Eso no debe de ser así. Ahora, lo que yo sí te puedo decir una cosa, que nosotros estamos vendiendo un proyecto integral, un proyecto político que ya bien ustedes definieron, que vieron los lineamientos generales del gobierno de Luis Abinader, y ahí las cosas van a ser diferentes. Van a ser diferentes. Y hemos estado trabajando y trabajamos a diario. Ahora vamos a tener la oportunidad con las alcaldías. Ahora, ¿qué vamos a hacer en febrero? El plan nuestro, ¿cuál es? Hacer un plan integral con toda la ciudadanía en las alcaldías. Mire, a propósito de las elecciones que vienen ahí, ya febrero está aquí, Pedro. Eso ahorita. Adiós, máximo si diciembre es un mes que consumimos. Sí. La Junta Central Electoral decidió y anunció ahí que se van a hacer los dos tipos de... ¿Qué propone? No, ellos propusieron sí, propusieron los dos tipos. O sea, vamos con el conteo automático, automatizado. Más el manual. Y el manual. ¿Ya están satisfechos ustedes con eso? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Pero la Junta apenas la acaba de proponer, nosotros lo hemos visto, cómo va a ser, cuál es el contexto. El contexto global. El contexto de todo lo que ellos plantean, no lo hemos visto, no lo hemos analizado. Si me pongo a opinarte de eso... Muy bien, diputado. Es ridículo. Muy considerado, muy considerado. Pero mire, lo acaban de proponer. Se nos agotó el tiempo, Bertico. Qué contentos estamos y tranquilos, digo yo, Mozart, por las visiones que nos ha adelantado Bertico. Esperamos que muy bien, ese anuncio de líneas generales del programa se convierta ya para febrero en una propuesta concreta en cada una de las acciones públicas más importantes. Y de la política propuesta también. Y así sí podremos analizarlo y quizás tenerlo usted de nuevo por aquí. No, le prometo que lo voy a traer y vamos a analizarlo y lo podemos ver a grandes rasgos, pequeños, medianos, grandes, como tú quieras, al momento que veas y donde tú lo consideres. Muy bien, gracias, Bertico Santana. Muy bien, muchas gracias. Diputado del PRM y vocero de Luis Abinader. Del Luis Abinader. Nosotros cuando regresamos. El próximo lunes, Dios mediante.